Hay religiones en el mundo que consideran la dimensión espiritual como lo más importante y lo hacen a veces en desmedro del cuerpo físico. Le dan tanto realce o tanta importancia a la dimensión espiritual que no le toman muy en cuenta el cuerpo físico. En cambio, hay otras que procuran cuidar más el cuerpo y no les interesa mucho lo espiritual. Otras personas, otras religiones trabajan mucho con la parte mental. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a cómo está compuesto el ser humano? ¿Cuál es la cosmovisión correcta que nosotros debemos seguir en medio de tantas enseñanzas que se propagan en nuestro medio? Aquí comenzamos Escuela Sabática Conectados. No se vayan, quédense con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la lección número 12 que lleva por título La Cosmovisión Bíblica. Estamos en la Escuela Sabática Conectados, por supuesto, siempre recordando el lema de la Escuela Sabática, siempre presentes, siempre a tiempo, estudiando diariamente mi lección y cumpliendo la misión. En esta oportunidad tengo el honor, tengo el agrado de estar acompañado aquí con dos amigos pastores. Ellos hoy van a participar de este diálogo ameno, que seguramente va a ser una bendición. En primer lugar, tengo aquí al pastor Carlos Carrillo. Él es pastor en el distrito misionero de San Miguel B, ¿verdad? De San Miguel B, que pertenece a la APC. Por favor, pastor, un saludo para todos aquellos que nos ven. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder participar junto con grandes pastores del estudio de la lección. Gracias, pastor Carlos Carrillo. Y también tenemos el privilegio de contar aquí con el pastor Juan Castillo. Él es actualmente mayordomo de nuestra APC. Por favor, pastor, gracias por estar con nosotros, pero mande un saludo también para nuestros amigos. Nos sentimos felices en este momento de poder estudiar la palabra de Dios y juntos extraer las lecciones de Dios para nuestra iglesia y para nuestra vida espiritual, pastor Fernando. Gracias, pastor Juan Castillo, por acompañarnos. Siempre es un privilegio. Así que, queridos amigos, por favor saquen su lección de escuela sabática, su Biblia también, porque vamos a empezar el estudio de la lección de esta semana, que sin duda hay unas lecciones muy grandes para nuestra vida práctica, sobre todo en esta semana. Pero vamos a dar inicio a este repaso con una oración. Vamos a pedir al pastor Carrillo que por favor nos dirija en oración. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias por permitirnos, oh Dios, estudiar tu palabra. Ayúdanos y acompáñanos para que lo que podamos, Señor, analizar, explicar, pueda ser de mucha bendición para los que nos escuchan. Te ruego, Señor, tu compañía en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, pastor. Queridos amigos, la lección de esta semana tiene un título bastante interesante. Dice allí la cosmovisión bíblica. En primer lugar, tal vez algún comentario de lo que significa la palabra cosmovisión, ¿no? Porque tal vez alguien dice, ¿qué será cosmovisión? No sé, pastor Juan Castillo, ahí para que entendamos un poco este título, ¿no? Bueno, pastores, cosmovisión tiene que ver con el panorama y la percepción que nosotros tenemos del mundo. Uh-huh. Hay cosmovisiones en las religiones que nosotros conocemos y es interesante notar que la cosmovisión o el panorama que presenta las Escrituras tiene que ver con una lucha entre el bien y el mal, lo que nosotros conocemos como el gran conflicto, que es parte de nuestro sistema de creencias. Uh-huh. Y ese es el panorama que nos presenta la palabra de Dios, ¿no? Apocalipsis 13, por ejemplo, presenta hasta dónde llegará ese conflicto. Y la palabra de Dios presenta de que ese conflicto terminará con la segunda venida de Jesús, pastor. Gracias, pastor. Entonces, cosmovisión es la forma en que el ser humano percibe las cosas del mundo, la forma en como nosotros vemos, ¿no? Tiene que ver básicamente con el pensamiento, con la forma de vivir inclusive que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, es importante recalcar esto porque quiere decir que también hay una cosmovisión humana, hay una
seguramente una cosmovisión científica acerca de lo que es el ser humano, ¿no? Pero nosotros hoy vamos a ver acerca de la cosmovisión bíblica. Y cuando nos referimos a la cosmovisión bíblica, estamos hablando en este tema específicamente de cómo está compuesto el ser humano y cómo estas dimensiones que presenta la Biblia afectan de una u otra manera nuestra vida en general, ¿no? Entonces, creo que vamos a empezar, y vamos a empezar con el versículo de memoria de esta semana, que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23. Pastor Carrillo, por favor, ayúdenos con la lectura. Vamos a leer entonces 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo interesante ahí en este texto. Primero, la santificación dice por completo, o sea, de todo el ser humano. Y cuando el apóstol Pablo habla de completo, presenta ahí básicamente como que tres dimensiones. Pareciera que el ser humano es tripartito, ¿no? Partido, ¿no? Hablaríamos, parece, de la tricotomía, ¿no? Del cuerpo, del ser humano, mejor dicho. Pero, ¿qué está queriendo decir cuando dice espíritu, alma y cuerpo? Porque alguna persona puede decir, espíritu, está pensando tal vez algo incorpóreo, inmaterial que existe aparte del cuerpo, ¿no? Y el alma todavía. Tal vez pastores o alguien quisiera acotar con respecto a este pasaje. Claro, mira, en primer lugar, como hemos visto, cada texto, pues, no es necesariamente aquí el autor está refiriéndose a cómo está formado el hombre, ¿no? Sino que estamos utilizando ese texto para poder entender en realidad qué es lo que Dios desea, ¿no? Del hombre, ¿no? En este caso, que sea santificado completamente, o sea, de forma integral, ¿no? Y aquí vemos, pues, que la parte del espíritu, del alma y cuerpo, o algunos pueden decir es cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma también pueden decir, no hay una dicotomía ahí, ¿no? Pero en realidad vamos a ir a medida del estudio que eso se refiere a las dimensiones del ser humano, ¿no? Que espíritu se refiere a la parte intelectual, ¿no? Al alma a las emociones, ¿no? Y el cuerpo, pues, como se entiende, ¿no? A los huesos, a la sangre. De repente es necesario destacar también que estos conceptos en el Antiguo Testamento tienen palabras distintas para su descripción, ¿no? Sabemos que nefesh es la palabra hebrea que se utiliza para alma, que también podría describirse como ser viviente. Estamos hablando de que el hombre fue creado para vivir completamente y no que el alma es un ente separado del cuerpo, como vamos a ver más adelante ahora. Y la palabra espíritu tiene que ver también con el don de la vida, la palabra ruá, ¿no? Que encontramos también en el antiguo hebreo. Con el aliento de vida. Con el aliento de vida, así es, el aliento de vida, Pastor Fernando. No obstante, Pablo también está destacando aquí el crecimiento que todo cristiano debe de tener. Y nos vamos a introducir, ¿verdad, Pastor, ahora con Lucas capítulo 2, versículo 52. Sí, justo vamos para allá. Solo queríamos tal vez aclarar un poco esto, porque muchas veces cuando leemos la Biblia pensamos que el ser humano realmente es tricotómico, ¿no? Y algunas religiones enseñan acerca de la dicotomía, como mencionaba el pastor. Y es interesante las palabras griegas que se usan allí en ese pasaje. Y esas palabras griegas como que nos dan un poquito más de luz, ¿no? Por ejemplo, la palabra espíritu, que tiene que ver con, en griego, el neuma, que de ahí viene la palabra neumáticos, ¿no? Que se usa para las llantas ahí. Entonces, y eso básicamente, lo que está diciendo Pablo es que la palabra neuma se refiere a la inteligencia, se refiere a la razón, al pensamiento, ¿no? A nuestra mente. Y la palabra alma viene del griego psique. Psique básicamente se refiere a las emociones también, ¿no? A las emociones. O sea, y es verdad, ¿no? Hay algunas decisiones que nosotros la tomamos con la cabeza razonando y a veces otras decisiones las tomamos por emociones, porque, bueno, a mí me gusta esto y como a mí me agrada, básicamente por emociones, aunque la razón nos dice que no, y entonces nos metemos en problemas. Y lo que el Señor quiere es que también sean transformadas las emociones para que sean bien direccionadas. Y bueno, el cuerpo en griego es soma y que tiene que ver básicamente con la parte estructural, ¿no?
Hablando tal vez de las emociones, ¿no? La Biblia dice que debemos de tener cuidado con el corazón, pastor, ¿no? No debemos de dejarnos guiar solamente por el corazón, por los pensamientos, las emociones que nacen en la mente, como dijo Jesús. Está bien, pastor, vamos a ir más adelante hablando, porque vamos a hablar un poco más de esto que acerca que dice la Biblia. Y como usted decía, pastor, no descartamos que en el último tiempo pues habrá muchos engaños y el enemigo trabajará mucho en este tema, ¿no? De la mente, de las emociones, tratará de sacar muchas cosas para que nosotros de alguna manera nos desviemos de la palabra de Dios. Sin embargo, también el último tiempo el Señor tiene un pueblo que adora a Dios, que sigue la verdad y que propaga también esa verdad, y eso creo que es muy importante. Pero miren allí, vamos a mirar la lección allí tal vez según las dimensiones del ser humano y el ejemplo que Jesús dejó. La dimensión física del ser humano, la dimensión espiritual, social y también la dimensión mental. Vamos a, tal vez para ir en orden, podría ser la dimensión física, mental, espiritual y social. De repente, pastor, podríamos leer el texto, ¿no? Base de este tópico de estudio que ha estado muy interesante, ¿sí? En Lucas capítulo 2. Versículo 52. Dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces, nosotros notamos aquí que se habla, en primer lugar, de sabiduría, ¿no? El componente mental o el componente intelectual, ¿no? Que fue parte del crecimiento de Jesús, ¿no? El componente físico en estatura. Algunas versiones de Biblia, pastor, traducen en gracia para con Dios, ¿no? El componente espiritual, y otras versiones también traducen en gracia para con los hombres, el componente social, ¿no? Y eso fue parte del crecimiento que tuvo Jesús y es el deseo del Señor para nosotros, que podamos crecer en esas áreas, pastor. Qué interesante, ¿no? O sea, cuando Jesús vino para este mundo, Él creció armoniosamente en todas las dimensiones del ser humano, ¿no? Y ahí el texto es claro, explícito, donde dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, crecía también en gracia para con Dios y para con los hombres. Qué interesante, ¿no? Y creo que, queridos pastores, amigos, este es un texto clave para decir que Dios está interesado en el crecimiento armonioso de cada uno de nosotros. Por eso a veces cuando decimos solamente vida espiritual, estamos descuidando tal vez mucho la parte de los otros componentes. Los otros componentes. O no sé si tal vez componentes, tal vez la palabra dimensiones podría ser, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de componentes pareciera que está un componente, el otro y... Que está dividido el ser humano, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora, pastor, fuera de repente de el modelo que nosotros debemos de tener a la hora de crecer en estas áreas, en estas dimensiones, el propósito de Dios es que a través de ese crecimiento Dios haga una obra redentora en nuestra vida que restaure la imagen perdida de Dios por causa del pecado, porque es parte de nuestra cosmovisión poder llegar a ese ideal. Y nuestro crecimiento debe estar orientado en este sentido, preparándonos para la segunda venida de Jesús, siendo guardados irreprensibles para su venida, ¿no? Pero fortaleciendo esas dimensiones que nos habilitarán para el cumplimiento de la misión. Pastor Carrillo, con respecto a la dimensión física, ¿qué dice la Biblia con respecto a este tema? O sea, ¿cómo nosotros debemos considerar al cuerpo? Esto es muy importante, ¿no? Sabiendo de que todo lo que afecta al cuerpo físico va a afectar también a lo espiritual, a lo mental, inclusive a lo social. Entonces, ¿cómo considera, pastor, la Biblia el aspecto físico, ¿no? Bien, hay un versículo primero dice que nuestro cuerpo es... Templo del Espíritu Santo. ¿Dónde está? Vamos a leerlo tal vez, a ver ahí. Vamos a mencionar ahí, ¿no? 1 Corintios 6, 19 me parece que está. A ver si lo buscamos para leerlo. Así que, amigos, ustedes también pueden allí buscarlo en sus casas con el fin de leer juntos y repasar esta lección. 1 Corintios
Capítulo 6, versículos 19 y 20, Pastor Fernando. A ver, no sé si lo tiene por ahí. Yo tengo aquí a la mano el versículo A 20. ver. El versículo 20, bueno, también... Tengo el 19. A ver, Dice, 19. ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tiene de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es interesante. Coméntenos, pastor. Bueno, aquí primero nos dice que nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿no? Le pertenece a Dios, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué en primer lugar no nos pertenece, ¿no? Porque por dos cosas, ¿no? Porque fuimos creados y porque fuimos redimidos por Dios. Ujú. Ahora, eso significa, y a veces inconscientemente el ser humano se olvida, ¿no? De poder, mayormente en la parte cristiana, mucho desarrollamos la parte espiritual, ¿no? Pero inconscientemente también descuidamos la parte física, ¿no? ¿No? A veces podemos decir que el cuerpo no es tan importante, ¿no? O la alimentación no es tan importante, o la salud, ¿no? Sin embargo, aquí nos demuestra que es un todo, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cuerpo es importante para Dios. ¿Cómo está? ¿Cómo nos vemos, no? La Cómo salud. Nuestra salud, nuestra alimentación. Y hay otro versículo que se encuentra en 1 Corintios 10:31, ¿no? Que dice, si coméis O bebéis. o bebéis, Hacerlo todo para la gloria o de hacerlo Dios. todo para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo no nos pertenece, sino le pertenece a Dios, ¿no? Ujú. Gracias, pastor. Pastor Fernando, había algo interesante que él decía de que muchas veces nos concentramos en la parte espiritual, pero las demás dimensiones también son importantes. Dentro del contexto, nosotros también podemos destacar que en la filosofía griega, en la cultura griega, los movimientos gnósticos influían mucho con su filosofía en la iglesia cristiana de aquel entonces. Ujú. Por ejemplo, se tenía la idea de que había que llegar a un nivel espiritual y que ese nivel espiritual se daba cuando la persona moría y como ellos creían que el alma salía del cuerpo, eran libertados y llegaba a su máxima expresión espiritual. Y debemos de tener cuidado con esas ideas que hoy en día también están muy presentes en muchas de las iglesias que nosotros conocemos. Entonces esa no debería ser la conclusión para aquellos que estudiamos la palabra del Señor. Entendemos de que la vida espiritual se desarrolla, pero tiene que ir creciendo también a la par con las otras dimensiones. De manera Ajá. armoniosa, ¿no? Sí. Armoniosa, ¿no? Y bueno, pastor, usted tocó un tema muy importante y la lección presentaba ahí dos extremos. El Ujú. extremo de la filosofía griega, ¿no? Que consideraba básicamente al cuerpo como la cárcel del alma y que el alma tenía que liberarse para... Que se iba al mundo de las ideas, pastor, exactamente, ¿no? ¿no? La idea de A otra Platón. dimensión, ¿no? Entonces, pero el otro extremo es la filosofía panteísta. Y la filosofía panteísta consideraba al cuerpo como algo divino, como la máxima expresión del ser humano. Y entonces teníamos que cuidarlo y hasta lo relacionaba con Dios, ¿no? Entonces, o sea, le daban tanta valoración al cuerpo que descuidaban lo que es, pues, ¿no? La parte espiritual o la parte mental. Había y también sus extremos, ¿no? Un desequilibrio, ¿no? O podríamos también de repente aplicando a nuestros días, ¿no? Aquellos movimientos que promueven mucho el tema del cuidado de la salud, pero descuidan la vida espiritual y se concentran netamente en salud y piensan que haciendo todos los esfuerzos por cuidar el cuerpo de una manera extrema, van a obtener la salvación por causa del cuidado del cuerpo. Entonces, ahí vemos un desequilibrio, pastor, y eso está presente en nuestra sociedad hoy en día. Por eso, también. queridos hermanos, queridos pastores, amigos, la Biblia es clara. Dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, lo que me mueve para cuidar mi cuerpo es que hay alguien que habita en nosotros, hay alguien que nos dice cómo debemos cuidarlo. O sea, mi motivación no es tanto querer, digamos, trabajar tanto el tema de la parte física solamente por un tema estético, por un tema de salud, de que yo me sienta bien, sino porque la motivación es que Dios quiere habitar en mí y como Él quiere habitar en mí, entonces yo me motivo. Entonces ahí está unido prácticamente la parte física y la parte espiritual, ¿no?
Así que es muy importante que nosotros consideremos este tema para no caer en los extremos. Y hay gente que no comprende esto, ¿no? No sé si Pastor Castillo se acuerda, estábamos almorzando y una persona dijo, ay, ustedes no comen chancho, no comen cerdo, pero ¿y por qué? ¿No? Bueno, esa fue una oportunidad, Pastor Fernando, para que nosotros podamos predicar y hablar, ¿no? Hace poco. Y era gracioso porque nosotros quisimos presentar, Pastor Carrillo, las razones. Y bueno, dijimos porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo lo que es perjudicial para nuestra salud, que es certificado por la ciencia médica, por ejemplo, consumir embutidos, consumir carnes altas en grasas como el cerdo, ¿no? Dios sabía por qué recomendó aquellas cosas a su pueblo, ¿no? Y dicho sea de paso, ¿no? Cuando nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, imitamos al Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice de que sin la santificación nadie verá a Dios. ¿Y cuándo nos santificamos? Cuando comenzamos el día con Dios, cuando promovemos o tenemos buenos hábitos espirituales, cuando vivimos una vida que refleje el amor de Dios, pero también cuidamos lo que es de Dios, que es nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera llegamos al cielo. Entonces, sin la santificación nadie verá a Dios. Pastores, hay algo importante porque cuando el apóstol Pablo dice nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no está hablando solamente de la parte de la alimentación, del ejercicio. Está hablando según el contexto. Por ejemplo, el versículo 13 dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Mira, está hablando también del tema de la sexualidad de alguna manera, ¿no? Y eso es interesante, Pastor Fernando, porque recordemos de que él escribe a la iglesia de Corinto. Y bueno, según lo que yo he podido estudiar, yo he llegado a la conclusión de que el lugar más difícil que le tocó predicar a Pablo fue Corinto. ¿Por qué? Porque no lo recibieron bien en un inicio. Dios le habla de noche a Pablo y le dice que no se quede callado, sino que hable, porque tiene mucho pueblo allí. Pero una vez que estaba plantada la iglesia allí, había mucho problema de incesto. Había problema con el tema del culto el culto a la fertilidad, ¿no? La prostitución sagrada, ¿no? Que había en aquel entonces. Y Pablo tuvo que lidiar con eso. Entonces, al aconsejar a la iglesia, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oigan, no jueguen con su cuerpo porque la sexualidad, el sexo es el regalo de bodas de Dios y el Señor quiere encontrarnos irreprensibles, santos, como escribió a la iglesia de Tesalónica, ¿no? En el versículo de memoria esta semana. Entonces, es interesante, pastor, que usted mencione, ¿no? Que el contexto es el tema de la salud sexual, ¿no? De la salud física en el contexto del matrimonio. Ese es el contexto, ¿verdad? Y claro, ¿no? Yo creo que es muy importante que nosotros podamos tener una comprensión. Sin embargo, pastor, usted mencionaba al comienzo de la lección que todo este tema se desarrolla en un contexto del gran conflicto. O sea, nosotros cuidamos nuestro cuerpo para vivir tranquilos, para adorar a Dios con muchas ganas, con libertad, ya que cuando nosotros estaríamos enfermos, como que no tendríamos esa posibilidad. Sin embargo, también es claro entender que aun cuando nosotros podamos cuidar muy bien nuestro cuerpo, podamos alimentarnos bien, practicar los 8 remedios naturales, de alguna manera nos vamos a enfermar, ¿no? He conocido gente que era deportista, gente que hacía ejercicio, se alimentaba sano, pero de pronto resultó con cáncer y a veces uno no tiene explicación para eso, ¿no? Pero ¿cómo se llevó un estilo de vida saludable, ¿no? ¿Cómo es? Pero todos estamos dentro de este gran conflicto, más el Señor nos llama a que podamos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Como templo del Espíritu Santo. Tal vez para avanzar, pastores queridos, vamos a ver también la dimensión mental, ¿no? La parte mental. ¿Cuán importante es este tema? Mire, si el tema de la parte física da para hablar muchísimo, porque tiene que ver con el cuidado de la salud. Y algo que quería mencionarles, tal vez antes de pasar a esto, que un día nos hicieron un test a los pastores, y no sé si ustedes se acuerdan, y ahí una de las preguntas era, ¿no? ¿Cuál es lo más importante para ti? Ubica los cuadros que estaban ahí en el test más grandes en el lugar donde es más importante. Y había ahí un cuadro grande
y un cuadros más chiquitos. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Entonces, muchos de nosotros agarramos el cuadro grande y lo pusimos en la parte espiritual. Y los cuadros más siguientes le poníamos según el orden en la parte física. Y de pronto nos dimos cuenta que aquel cuadro grande pertenecía al cuadro de la salud. Porque decía, miren, al lugar a donde nosotros le dedicamos más tiempo es al tema de la salud. Porque ¿cuántas horas nosotros dormimos? 7, 8 horas. O sea, necesitamos 8 horas descansar para tener una buena salud. ¿Cuánto tiempo utilizamos para comer? Pongámosle ahí 1 hora y media, 2 horas. Mira cuánto ya tenemos solo en el tema de la salud. Vamos a decirle 1 hora de ejercicio. Fíjate cuán importante es el tema de la salud. Y yo creo que es un tema para reflexionar, debemos cuidar esto, ¿no? Pastores, entonces vamos a la dimensión mental, ¿no? ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Pastor Carlos, tal vez quiere comentar algo. Bueno, justo agarrando un poquito de la parte anterior que hemos tocado acerca de la parte física, algunos creen que la transformación ocurre, ¿no?, de afuera para adentro, ¿no? Pero en realidad el cambio es de adentro para afuera, ¿no? Porque uno puede decir, yo puedo tener un cuerpo esbelto, fuerte, ¿no? Pero ¿cómo estoy por dentro? Es otro tema muy complejo, ¿no? Entonces, aquí comienza a ver, la mente tiene mucho, ¿no?, que ver en mi cosmovisión, ¿no? Para poder hacer cambios. Como dice, hay mucha gente que puede hacer deporte por salud, puede hacer deporte, puede verse bien por esto, por otra cosa, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra cosmovisión de eso? O sea, lo que nuestra mente nos manda, ¿no? Lo que Dios nos pueda enseñar, y creo que ahí aplicamos en... Bueno, esta semana hemos estudiado el texto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. La palabra de Dios dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y allí viene el cambio, porque la conversión, aceptar a Jesús, tiene que ver con un cambio de la manera de pensar, de la renovación de los pensamientos. Para poder reflejar la imagen de Dios, poder tener los pensamientos de Dios, tiene que haber un cambio en nuestra mente. Y eso implica alimentarnos de la persona vida, que es Jesús. Ajá. Y justamente, no sé si mal no recuerdo, pastor, ustedes tal vez que están frescos ahí con el griego. La palabra convertidos tiene que ver con la palabra griega metanoia. Y metanoia, fíjense lo interesante, metanoia tiene que ver con el cambio de mente, de mentalidad, ¿no? O sea, la forma de pensar. Es decir, cuando Jesús llega para nuestra vida, nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Antes de conocer a Jesús, nuestros pensamientos siempre son terrenales, mundanos, vagos. Nuestro pensamiento es así. Solo pensamos en el pecado, en pensar en cosas malas, ¿no? Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, nuestros pensamientos cambian. Ahora pensamos en Dios, pensamos en lo espiritual, pensamos en la iglesia. Y hay gente que no va a comprender esto, ¿no? La gente pregunta, ¿pero cómo ustedes? ¿Acaso su religión les prohíbe eso? ¿Acaso esto, lo otro? No comprenden, ¿no? Tal vez, pastores, un comentario. Tal vez las personas no comprenden porque no entienden de que la obra de cambiar la manera de pensar es la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo que cuando llegue el Espíritu Santo nos convencería de todo pecado, de justicia, de juicio. Entonces, yo tengo que dejarme guiar por el poder que transforma mi mente y mis pensamientos. Yo tengo que alimentarme de la persona vida. Y para que eso suceda tiene que haber cooperación, tiene que haber una respuesta inmediata de parte de nosotros para que nosotros podamos dejarnos guiar por Dios, dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida, y de esa manera vamos a tener la mente de Cristo, alimentándonos, siendo guiados por el Espíritu Santo a través de esa cooperación. La pureza, el amor, la fe, los atributos de Dios van a transformar nuestra vida, nuestro carácter, y vamos a ser más semejantes a Jesús. Es la obra del Espíritu Santo. Sí, Jesús dijo en Mateo 7, 21, 22, dice, porque de dentro del corazón de los hombres. Cuando habla de corazón, no está hablando en realidad del órgano, no, la mente. Del órgano que está, el órgano físico está latiendo, sino está hablando de la mente, ¿no? Salen los malos pensamientos, dice.
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Como decía el pastor Carrillo, o sea, nosotros podemos cuidar muy bien nuestro cuerpo, podemos alimentarlo de la mejor manera, podemos tener un cuerpo atlético, ¿no? Musculoso, ¿no? Pero ¿cómo están nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros, no? Tal vez dentro de nosotros puede haber envidias, puede haber soberbia, puede haber dice, maledicencia, envidias, malos pensamientos, ¿no? Parte de esa lucha, pastor, es que nosotros podamos tener pensamientos puros. Satanás hoy en día ataca nuestros pensamientos, entra a través de nuestro corazón, a través de lo que puede generar cambios en nuestra mente. El otro día un joven me pregunta, un joven que creció conmigo en la iglesia, me escribe y me dice, Juan, ¿tú eres feliz? Me hace esa pregunta. Y yo me quedo pensando y yo digo, sí. Pero no tienes problemas, no tienes dificultades. Sí, y tengo muchos problemas. Dios sabe las luchas que yo puedo tener en mi corazón. Pero sí siento que soy feliz. Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué tú no eres feliz? Si Cristo te ama. Y él me dio a entender de que había una lucha en su mente, en sus pensamientos, depresión, ansiedad, falta de dependencia del Señor. Y el Señor nos invita a que nosotros podamos ser guiados por Dios para que nuestra vida pueda ser más sencilla, ser guiados por los pensamientos de Dios. Sí, Pastor Carrillo tal vez puede leer esta cita de la sierva del Señor, que es tremenda, ¿no? Voy a leerlo. Dice, cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter, la humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo, que habita en el alma, ejerce un poder transformador y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reina en el interior. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Solo cuando nosotros estamos en completa armonía con Dios, en comunión con Dios. Por eso, miren, es bueno cuidar el cuerpo, es muy importante, Dios lo manda. Pero es muy importante también estar en comunión con Dios porque eso nos permite cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos. No sé si tienen algo... Lo que yo rescato de esta cita que es interesante es que cuando uno tiene a Cristo en su corazón, se va a notar, ¿no? Se va a notar en el rostro con lo saludable, se va a ver en el rostro con una sonrisa, ¿no? Porque cuando nos imaginamos a Jesús, nos imaginamos a un Jesús alegre, ¿no? ¿No? Que sonreía, ¿no? Porque él quería, ¿no? Tenía comunión con su Padre constante, pero también nos imaginamos a un Jesús que caminaba kilómetros, ¿no? O sea, tenía un buen físico. O sea, se va a notar, cuando uno se encuentra con Cristo, se nota. Por eso que el cambio comienza acá adentro, ¿no? Se va a notar en nuestra forma de pensar, en forma de hablar. La Biblia dice que somos cartas abiertas al mundo. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, la abuela de uno de mis compañeros vivía en el piso donde yo vivía y siempre, a pesar que me conocía algunos días, siempre me traía un platito de comida. Y yo decía, pero ¿por qué me quiere hacer tanto bien si no me conoce? Y bueno, y me traía cosas muy saludables. Y me decía, hijo, tú tienes que alimentarte para que puedas rendir en tus estudios. Y me trataba como si fuese una mamá. Y yo me puse a pensar, pero ¿por qué me hace ese bien si no me conoce? Y la respuesta es sencilla, porque tiene a Cristo en el corazón, porque ha sido llamada a reflejar el carácter de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Miren, entonces, queridos amigos, estamos ahí estudiando este tema, ¿no? Una cosmovisión bíblica, cómo lo miramos a la vida del ser humano desde la perspectiva bíblica. Entonces vemos, ¿no?, que el ser humano es físico. Hay que cuidar el cuerpo. No solamente de no tratar de hacer cosas o de no ingerir cosas malas, dañinas para el cuerpo, sino también de hacer algunas cosas que pueden traer salud. Por ejemplo, hacer ejercicio, tomar agua, o sea, descansar. Los 8 remedios naturales, ¿no? Pero a su vez también nos habla de la parte mental, de que nosotros podamos, el apóstol Pablo nos desafía a tener la mente de Cristo. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo habrá sido la mente de Cristo? ¿Cuáles eran los pensamientos que tenía Él? Y obviamente los pensamientos que Cristo tenía eran pensamientos puros.
pensamientos de bien, pensamientos, pero también pensamientos, no necesariamente la gente tiene pensamientos malos, a veces pensamientos derrotistas, pensamientos de inferioridad. Y cuando tenemos la mente de Cristo, pensamientos positivos, pensamientos buenos. Creo que ese es muy bueno. Entonces, pero vamos ahora a la dimensión espiritual. ¿Cómo nosotros debemos ser guiados con el Espíritu Santo? Hay algo muy importante que leíamos en la lección de esta semana, ¿no? Tal vez Pastor Juan Castillo nos comenta algo acerca de esta dimensión espiritual también. Hay un texto, Pastor Fernando, que a mí me llamó la atención en Gálatas capítulo 5, versículo 25, donde dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra naturaleza espiritual es la que define nuestra relación con Dios y cómo está nuestro corazón. Por eso es importante que cuidemos nuestra vida espiritual, que podamos tener pensamientos que nos eleven a Dios. Y eso sucede cuando tenemos relación con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo, Pastor Carrillo, Pastor Fernando? El Espíritu Santo derrama su amor en nuestra vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo produce frutos: la paz, el amor, la paciencia, ¿no? Estábamos hablando un poco del tema mental, ¿no? En la mente nacen los pensamientos negativos o los frutos de la carne. Pero si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, mi vida va a producir los frutos del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo también nos conduce a Cristo. La Biblia nos presenta que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Nos guía a la verdad. Nos guía a la verdad porque la palabra de Dios es verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo y nos dirige y nos capacita para el cumplimiento de la misión. Entonces, cuando hablamos del componente espiritual, estamos hablando de ser guiados por aquel poder misterioso que convence, ¿no? Lo que dice la hermana Elena de White en el Camino a Cristo, ¿no? Que el Espíritu Santo es un poder misterioso que convence, que tiene la finalidad de llevarnos a Cristo. Hay algo interesante que la lección decía esta semana y me llamó mucho la atención. Es que hay algunas personas que anhelan tener las obras del Espíritu Santo o tener el poder del Espíritu Santo, pero más no quieren obedecer al Espíritu Santo. Entonces, y eso es lo peligroso, ¿no? Ahí en Hechos hay una historia muy interesante, Simón, ¿no? Simón, ¿no? Quería comprar el don del Espíritu Santo, ¿no? Quería comprar, o sea, quería tener el poder, pero no quería dejarse ser influenciar por el Espíritu, la obra del Espíritu Santo. No había entendido cuál era el papel del Espíritu Santo, cómo funcionaba, ¿no? Entonces, eso es lo que algunas religiones hoy enseñan más, que la vida espiritual y que yo hablo en lenguas y que yo tengo el poder de sanar. Y esta religión es verdadera porque sana, por hoy que es milagros. Pero el Señor dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Se encuentra en Mateo 7:21, sí, ¿no? En tu nombre haremos, dice. Echamos fuera demonios, dice, ¿no? Hicimos milagros. ¿Y el Señor qué dice? No los conozco. No los conozco. ¿No? Esa palabra, pastor, no los conozco. Yo siempre me pregunté, ¿cuál es el contexto, no? Porque ellos dicen que cumplieron la misión y aparentemente hicieron las obras de Cristo, pero ¿qué fue lo que pasó, no? No hubo una conversión, no hubo un cambio de la manera de pensar, no se hicieron las cosas por amor, sino por cumplir. Entonces, parte también de tener un crecimiento saludable es ejercer el testimonio de Jesús de una manera natural, no ser un adventista cultural que va a la iglesia o da sus diezmos, o se suscribe a la lección de escuela sabática, o va al sábado para cumplir con un itinerario, sino porque Cristo está en el corazón, porque el Espíritu Santo está obrando, está transformando las vidas, y a través de esa experiencia, ¿no? Él entiende cuál es su propósito en este mundo, a dónde va a ir y qué es lo que Dios desea que uno haga. Entonces, ese es el nivel a donde nosotros tenemos que llegar. Jesús cuenta esta historia y dice de que aquellos que son respondidos por Jesús, no los conozco, de alguna manera no habían experimentado, ¿no? Un crecimiento o una experiencia cristiana real. Hacían las cosas por cumplir, pero no por amor. Eso, ¿no? Entonces, muy importante que cada uno de nosotros entendamos que el Espíritu Santo nunca trabaja alejado de la Biblia, separado de la Biblia. Siempre que actúa nos va a guiar a través de la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios nos va a decir cuál es la voluntad de Dios, pues, y qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero vamos terminando la última parte también de la lección, que a mí me pareció bastante interesante, ¿no? Cómo nosotros debemos estar preparados para la venida de Jesús. Claro, Jesús hablaba también acerca de la dimensión social, ¿no? Yo creo que ya todo lo que hemos hablado, tanto la dimensión física de cuidar nuestro cuerpo, la dimensión mental, la dimensión espiritual, se va a ver reflejado ya en la parte social, ¿no? O sea, cuando Dios hace un milagro, una transformación, lo primero que ustedes desean es cambia nuestra forma de vivir, de mirar, de vestirnos, de sonreír, y cambia. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos listos, que no estemos, o sea, a mí me llamó mucho la lección de esta semana que decía, ¿cuál es la diferencia? Que algunas personas se están preparando y otras están listas para la venida de Jesús. ¿Cuánta diferencia, no? Y a mí me llamó mucho la atención porque podemos decir muchos, excusarnos y decir, no, es que yo estoy preparándome. Pero dice algunos que estarán listos para la venida de Jesús, pastor. Yo creo que debemos de vivir nuestros días como si fuese el último de nuestra vida. Esa es la invitación que dice el Espíritu de Profecía, ¿no? Y el ideal de Dios es que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Que vivamos nuestros días para representar a Dios dignamente. Por ejemplo, ¿no? En Mateo 24, capítulo 24, versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esa es una invitación para que nosotros podamos vivir la vida de Dios, esforzándonos, sabiendo que Jesús puede venir en cualquier momento, ¿no? Así es. Gracias, pastor. Sí, justo Sí, quería comentar, cuando habla de preparar, muchas veces uno dice, toda la vida nos estamos preparando. ¿Y cuándo vamos a estar listos, no? Eso, ¿no? Y yo me recuerdo, ¿no? Una vez también mi papá nos decía, va a venir a tal hora, siempre venía a las 3, ¿no? Y nos manda a limpiar la casa, ¿no? Entonces, antes que llegaba, más o menos nosotros mirábamos tele, ¿no? Y más o menos a las 2 comenzábamos a hacer limpieza porque sabíamos que a las 3 llegaba, ¿no? Sí, a veces no alcanzaba el tiempo. Pero esa vez, ¿no? Pero esa vez mi papá vino más temprano, ¿no? Así que nos sorprendió, ¿no? Entonces, eso es lo que puede suceder con prepararnos. Puede ser que un día no nos terminemos de preparar. Y es un peligro también estar preparando. ¿Y cuándo vamos a estar listos? Yo creo que todos los días deberíamos estar preparando y estar listos también a la vez para cuando Jesús venga. Qué lindo, ¿no? Es por eso que la Biblia nos invita a tener una experiencia de purificación constante, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, ¿no? A mí también me pasó una vez así. Mis padres viajaron para Tacna y me dejaron una semana solo, yo tenía 15 años, y me decían, hijo, ¿no? Me llamaban todos los días, ya lavaste los platos, ya limpiaste la casa, hiciste aquello, lo otro. Y yo decía, sí, decía, porque yo sabía que iban a venir. Pero recuerdo que por algún motivo llegaron unas horas antes, una mañana antes. Ellos llegaban en la tarde y llegaron en la mañana. Y temprano, 6 de la mañana, me encontraron durmiendo. Habían como 15 platos que estaban ahí en el caño, ¿no? Y bueno, no había hecho nada durante una semana. Entonces Jesús también nos va a sorprender. La Biblia dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. Y cuando un ladrón viene, te sorprende, no avisa. O sea, eso es muy importante, queridos pastores, amigos, que nosotros estemos listos. O sea, cuando nosotros nos preguntamos, si Jesús viniera hoy, la pregunta es, ¿estaremos listos? O tal vez hay algo pendiente que nosotros no hemos confesado, no hemos arreglado con Dios, ¿no? Entonces, y es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que respondernos, ¿no? Y Jesús dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Siempre, o sea, siempre esto, ¿no? A veces digo, lo usamos este texto para decir a las personas que vengan al llamado para aceptar a Jesús. Pero este texto nos habla a nosotros. O sea, vivir nuestra vida como si fuera el último día que vamos a vivir. Porque, y además que eso también dice la lección, o sea, es algo lógico, ¿no? Porque de aquí salimos, no sabemos si vamos a volver mañana, quién sabe si va a vivir. Por eso siempre la invitación que encontramos en Hebreos siempre es hoy, ¿no? Hoy. Y decía la lección que el hoy es como una pequeña vida, ¿no? Una pequeña vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede suceder hoy? No sabemos, ¿no? Puede ser que hoy nuestra vida se termine, ¿no? Entonces, la invitación siempre es hoy, para estar listos, ¿no? Bueno, vamos a terminar tal vez la lección, queridos amigos. Miren,
Realmente ha estado muy, muy interesante, muy buena la lección. Pastor Juan, ¿qué podríamos hacer nosotros para estar preparados para la venida de Jesús en la práctica hoy en día? Parte de la preparación tiene que ver con someternos a Dios. La Biblia dice en Santiago: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. El apóstol Pedro menciona de que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros hablamos de preparación, estamos hablando de esforzarnos lo más posible para que podamos alcanzar la victoria y vencer nuestras pasiones. Yo quiero mencionar así brevemente, pastor, una cita de la hermana Elena de White en el libro Hijos e Hijas de Dios, la cita del 21 de noviembre. Ella dice: para aquellos que creen en la verdad, es de positiva necesidad efectuar continuos progresos, creciendo en toda la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús, y no hay tiempo para rescindir en los errores ni para la indiferencia. Cada cual debe tener una experiencia viva en las cosas de Dios. Vida espiritual, experiencia viva en las cosas de Dios. Estudio de la Biblia, comunión con Dios. Tengan raíces en ustedes mismos. Fúndense sobre la fe, de modo que, habiendo hecho todo, puedan permanecer con confianza inconmovible en Dios. Entonces, mi conclusión sería, Pastor Fernando, Pastor Carrillo, ¿no? Cuidemos nuestra vida espiritual. Busquemos más a Dios. Si antes lo hacíamos, hagamos más eso. Recordemos que estamos de camino al cielo y de que pronto el Señor vendrá. Y parte de esa preparación es crecer en las áreas mencionadas, ¿no? Física, mental, espiritual, ¿no? Y mantenernos puros para la venida de Jesús. Excelente. Entonces, Pastor Carrillo, ¿qué actividades podríamos hacer, podríamos practicar para que nosotros tengamos una vida armoniosa, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque no somos solamente espirituales, sino una vida armoniosa? Hemos estudiado, creo, las dimensiones, ¿no? La parte mental, la parte espiritual, la parte física, ¿no? Y Jesús nos mandó a enseñar, nos mandó a predicar y nos mandó a sanar. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hemos aprendido de Jesús a través del estudio, lo tenemos que nosotros también hacer, ¿no? Tenemos que enseñar, tenemos que predicar y tenemos que sanar. Entonces, haciendo esas cosas, ¿no? Viviendo eso, también lo vamos a poder compartir. Y haciendo esas cosas vamos a estar listos y preparados para cuando el Señor llegue y nos encuentre haciendo lo que nos mandó. Gracias, Pastor Carrillo, Pastor Juan. Qué lindo hacer el repaso de esta lección. Queridos amigos, sin duda una lección muy importante, muy interesante para nuestras vidas. Tal vez finalizamos esta lección preguntando: ¿cómo está tu vida delante de Dios? Si Jesús viniera hoy, ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿O todavía tienes algo pendiente que arreglar con Él? Tal vez un pecado oculto, tal vez un hábito que todavía no lo has superado, tal vez un vicio allí que no ha sido todavía transformado o erradicado de tu vida. Solamente tú conoces. Prepárate cada día, cuida tu cuerpo, cuida tu salud, es templo del Espíritu Santo. Estudia tu Biblia todos los días, ora y predica a las personas con el testimonio, con tu ejemplo, enseñando la Biblia. Que Dios te pueda bendecir. Vamos a terminar esta lección, queridos amigos, con una oración. Vamos a pedir al Pastor Castillo que nos dirija en oración. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos ilustras, Señor, el camino que nosotros debemos de seguir. De corazón pedimos que cada día nos hagas más santos, no por nosotros ni por nuestros méritos, sino por la obra vivificadora del Espíritu Santo. Queremos ser transformados por el poder de tu palabra, aferrarnos a tus promesas y esperarte, Señor, irreprensibles, como dice tu palabra, hasta el día de tu venida. Queremos pronto, Señor, levantar las manos y decir, Señor, que este es nuestro Dios, que le hemos esperado y nos salvará. Amén. Bendice a tu iglesia, Padre, y bendice a nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Gracias, queridos amigos, que Dios los pueda bendecir en gran manera. Los esperamos en la próxima lección. Un grande abrazo.